tardes. Em, bueno, les voy a explicar acá las actividades que deben hacer en cada una. En la actividad número 1 nos habla sobre los sustantivos. Un sustantivo es aquella palabra que puede nombrar personas, por ejemplo, niña o bombero. También se pueden nombrar animales como perro o gato. Se pueden nombrar cosas como mesa, lápiz. Se pueden nombrar lugares como parque, ciudad, o se pueden nombrar ideas o sentimientos como amor o alegría. Estos tienen un género que puede ser masculino o femenino, dependiendo de quién estemos hablando, y un número que puede ser singular y plural. ¿Cómo significa género? Es decir, si yo voy a hablar de una niña de género femenino, la palabra queda niña, terminada en A, ¿cierto? Ese es el sustantivo niña. Pero si me voy a referir a un niño, cambia, ¿sí? Entonces, por eso se dice que género. Ahora, si yo digo que son varios niños, entonces le agrego la S al final y digo niños. Si fueran varias niñas, igual tendremos que agregarle la S, niñas. Y eso es en cuanto a la cantidad, ¿cierto? Sabemos, identificamos que son varias niñas o solo una. Ese es el sustantivo. Entonces, ¿qué nos pide? Que en esta sopa de letras que tenemos acá, que es la actividad 1, encontremos aquellos sustantivos, los que nombran algunas de las cosas que les mencioné. Entonces, voy a encontrar por acá la palabra, por ejemplo, país, que la veo. País, está nombrando un lugar, ¿sí ven? País. País. Pero también podemos encontrar otra, ¿cuál puede ser? Otro sustantivo que encontramos es, por ejemplo, acá la palabra carro. Aquí la encontramos. Carro, ese es un sustantivo. ¿Por qué? Porque está nombrando un objeto. Aquí encontramos otro sustantivo, la palabra cara. Mírenla acá. También nos nombra un objeto. Entonces, no se les olvide que los sustantivos son aquellas palabras que nombran personas, animales, cosas, lugares o ideas o sentimientos, ¿vale? Esa es la actividad número 1. Vamos a mirar la número 2. Nos dice, con las palabras encontradas, escribe un cuento sobre don Argemiro. Hazlo en tu cuaderno. Entonces vamos a mirar las palabras todas que hayamos encontrado en esta sopa de letras para mirar qué podemos escribir sobre don Argemiro. Para hablar de don Argemiro tenemos que venir acá, qué es lo que le pasa a don Argemiro. Les voy a contar qué sucede con don Argemiro. Argemiro López es un campesino del departamento de Nariño. Él vive en su finca, El Porvenir, y está muy orgulloso de toda la naturaleza que lo rodea. Pero también ha visto las transformaciones de su territorio, pues la naturaleza ha ido desapareciendo por el impacto que ha generado la llegada de proyectos de infraestructura vial. Don Argemiro busca desde la cartografía social, es decir, de los mapas, ¿cierto? Que la comunidad y en especial la nueva generación conozca a través de mapas cómo era su territorio antes de que la modernidad y el progreso llegara a transformar lo que era antes el paisaje natural. Entonces, don Argemiro se preocupa mucho por conservar como la zona rural, ¿cierto? Del lugar donde él habita. Entonces, para la actividad número 2, ustedes utilizando las palabras que encontramos en esta sopa de letras, todos, porque no solo es estas que les mostré, ese es un ejemplo. Ustedes van a mirar qué otras palabritas se encuentran allí y van a crear un cuento, algo relacionado con don Argemiro.
Bueno, para la actividad 3 nos habla del género narrativo. ¿Qué es el género narrativo? Es aquella historia donde se cuenta, aquel texto donde se cuenta una historia, ¿sí? Donde se narran unos hechos. Allí encontramos lo que es el cuento, la fábula. Bueno, el cuento es una historia, ¿no? Normal. En la fábula es esa misma historia, pero donde sus personajes son animales. La leyenda es una historia donde no, narran hechos de superpoderes, donde vienen allí incrustados superpoderes. Y el mito es una creación que se inventó para darle respuesta a la creación de algo. Por ejemplo, la creación de la humanidad fue para crear algo. Bueno, nos dice que consulte y elabora un mapa conceptual en el que explique estos tipos de texto. Para ese mapa conceptual, entonces, se puede hacer este. ¿Qué es un mapa conceptual? Un mapa conceptual es un organizador gráfico como el que estamos viendo en la imagen, donde a partir de palabras, de pocas palabras, se da a entender un tema. Entonces, en este ejemplo que tenemos de las obras narrativas, entonces el título son obras narrativas. Y aquí tenemos todos los que estamos hablando. Entonces está la fábula, el cuento, el mito, la leyenda y la anécdota. Y nos dice para qué sirve cada uno, qué significa. ¿Listo? Este sería el mapa conceptual que ustedes pueden hacer. Si necesitan, pueden pausar este video para realizarlo en su cuaderno. Para la actividad número 4 nos pide buscar la biografía de estos autores que tenemos acá. Entonces busca, puede ser en el celular, en el Google normal o en la IA, la inteligencia artificial que tenemos en el WhatsApp, que por ahí a algunos les he explicado cómo se utiliza. Pueden preguntar por la biografía de Gabriel García Márquez, la biografía de Jairo Aníbal Niño o la de Rafael Pombo. Y escriben un poquito, ¿listo? Sobre cada autor. En la actividad número 5 nos piden que observemos con atención las imágenes que representan los cuentos de Oscar Wilde y construir una pequeña historia donde pues tengamos en cuenta ideas principales y secundarias. Vamos a escribirla en el cuaderno y hacer un dibujo relacionado. ¿Cuáles son esas imágenes? Las que tenemos en la página 3, en la página anterior. Entonces vamos a mirar qué historia puede salir donde podamos relacionar estas imágenes que observamos. Entonces acá está el ruiseñor y la rosa, el gigante egoísta, el niño estelar, el príncipe feliz y el cohete extraordinario. Entonces dan rienda suelta a su imaginación y crean una historia utilizando a estos personajes. Esto para la actividad número 5. En la actividad número 6 vamos a buscar, pueden buscar en Google o vuelvo y les digo que también pueden utilizar la inteligencia artificial del WhatsApp para buscar un cuento escrito por el autor Oscar Wilde y lo leen. Luego de leerlo, en su cuaderno responden las preguntas que encontramos acá. Primero, ¿qué fue lo que me le llamó la atención de ese cuento? Segundo, ¿qué pasó con los personajes del cuento escogido? Tercero, ¿qué pasó al final del cuento? Cuarto, ¿alguna vez me he sentido como alguno de los personajes del cuento escogido? Y en la pregunta 5, construye un final diferente para el cuento escogido. Entonces buscan el cuento y lo leen, resuelven las preguntas. Bueno, en la siguiente página, en la página 14, encontramos información sobre las clases de textos narrativos, que ya lo habíamos hablado en una actividad anterior donde hicimos el mapa conceptual. Entonces, con esta información, ustedes pueden crear su mapa conceptual si de pronto no quieren hacer el que yo les estoy mostrando, el anterior, ¿no? Que les mostraba de gráfico. Entonces, acá está lo que especifica cada uno de las clases de narración y en qué se diferencia. Acá nos dice
que según el cuento que creaste en la actividad número 2, ¿cuál clase de narración crees que hiciste? Entonces vas a pensar de todas las que tenemos acá, si fue una anécdota, si fue un mito, o si tenía superpoderes para que fuera una leyenda, si habían, los personajes eran animales, entonces era una fábula, ¿cuál sería? ¿Listo? Y vamos con la actividad número 7. Para la actividad número 7 nos muestran acá como fragmentos de algunos textos y nosotros tenemos que relacionarlo con la imagen que tenemos al frente y así saber a qué tipo de narración pertenece. Entonces, si dice había una vez, puede ser una historia larga, ¿cierto? Y la historia larga sería un cuento. ¿Cuál de esas imágenes ustedes creen que es un cuento? Después dice, cada vez que voy a un pueblo, escucho que los siguientes hechos sobrenaturales han sido contados de generación en generación. ¿Recuerdan lo que tiene superpoderes o cosas sobrenaturales que es? Es una leyenda. Entonces ahí van escribiendo leyenda. Miren en la imagen. Ese animal tiene poder sobrenatural porque ni es un caballo, ni es una águila, no sé, es una mezcla rara, ¿cierto? Porque es una leyenda. El número 3. Era domingo en su peor hora, 6 en punto de la tarde. Ahí, ¿qué estarán hablando? ¿Será que es una leyenda, un mito o una anécdota para que sea algo real, ¿cierto? Ahí yo creo que es una anécdota. Nos van a contar una historia que sucedió en la vida real. Y la cuarta dice, cuentan, dicen, hablan, que hace mucho tiempo vivía en... Entonces, ¿cuál? ¿A cuál hace parte? ¿Listo? Ustedes miren. Seguido nos explican algunas reglas para el uso de la y la elle. Entonces acá tenemos, por ejemplo, que los verbos terminados en ir y yar debe ir con doble L o elle, como zambullir o atropellar. Que el verbo llevar, si compuesto con llevar en todos sus tiempos, ejemplo, pues van con ella. Ejemplo, llevaba, llevarán o conllevando. Bueno, aquí vemos las reglas que están en la cartilla. Luego encontramos las de la Y, como que el gerundio del verbo ir y sus formas del presente subjuntivo deben ir con Y. ¿Cuál es el gerundio? Es aquel que termina ando, endo. Es el verbo ir. Para que termine ando, endo sería yendo. Entonces va con Y. Y sus demás formas, entonces vayas, vaya, vayamos, vayáis. Y aquí tenemos las demás reglas que nos están ayudando a entender cómo escribir con Y o con Y, con ello y con Y. En la actividad 8, entonces, nos dan unos ejercicios de ortografía para poner en práctica estas reglas que nos estaban dando, ¿no? Sobre la Y y la L. Debemos mirar cuál creemos que va allí, si la Y o la L. ¿Pueden hacer uso del internet? Sí, claro. Usted puede mirar el internet, cómo se escribe la palabra adecuadamente. Entonces, por ejemplo, aquí está la palabra hacer un proyecto. Esta va con Y, proyecto de trabajo. Se atribuyó a la tortura. ¿Cuál es? Se atribuyó. Trayectoria. Antonio leyó la Biblia. Los abogados saben bien todas las leyes. Va con Y, no con ella. El enfermero me puso una inyección con Y. Bueno, y ustedes siguen mirando las demás con cuál irá listo. Completan todo el ejercicio. Para la actividad 9 nos piden que busquemos en internet la lectura que se llama El día en que no hubo clase. Entonces ustedes buscan esto en internet, esta lectura, la leen y de acuerdo a la lectura van a responder las preguntas.